Muy buenos días. Después de esta interesante exposición que hizo Nicolás, nos vamos a abocar a ver cómo es el impacto de la reforma en el mercado inmobiliario. Pero para partir, vamos a hacer un poco de historia. Nos vamos a remontar al año 2009, donde ya tuvimos unos cambios importantes en la reforma. Y básicamente esta reforma está dada porque se limitaba la franquicia tributaria a la construcción del 65% hasta o con un tope de 4.000 UF. Y claramente tenía dos puntos bastante importantes en términos que el inicio, digamos, de esta reforma tenía que producirse en proyectos que tuvieran permiso de edificación antes del 1 de julio. Y segundo requisito es que la construcción debía iniciarse antes del 31 de diciembre. Con eso se produjeron, o qué se esperaba en ese momento respecto a los permisos de edificación, era que subieran, se esperaba que pasara con los precios, también habían expectativas al alza, y se hablaba en su momento que las ventas irían a la baja. Entonces, veamos un poco qué es lo que sucedió, primero con los permisos de edificación. Claramente, el año 2009 tuvimos dos hitos bastante importantes. Uno, fueron todos esos proyectos que se aprobaron que tenían que ver con el DS04, que era un subsidio a la oferta de la vivienda social, que lo vamos a dejar de lado, pero básicamente nos vamos a enfocar donde teníamos que era el término de la franquicia de IVA para el segmento sobre 4.000 UF. Y claramente ahí sí que vemos un impacto bastante fuerte, ya del 2008, producto de la crisis financiera, venía cayendo fuertemente y producto de este impacto suben los permisos de edificación en el Gran Santiago. Y si uno lo mira a nivel país, tiene el mismo efecto, pero se ve bastante pronunciado en todo lo que es el Gran Santiago. Entonces, teniendo en cuenta que el sector oriente era donde se concentraban la mayor cantidad de viviendas sobre 9.000 UF de precio de venta, claramente vemos cómo en junio del 2009 se produce un pic bastante importante en términos de incorporación de nuevos proyectos. Y ahí no hay mucho más que decir, que claramente el impacto es bastante fuerte en unidades. Y si esto también lo llevamos a metros cuadrados, claramente tenemos un impacto bastante fuerte. Entonces, claramente, el 2009 hubo un impacto bastante importante en lo que es los permisos de edificación. Con los valores de UF metro cuadrado también un impacto bastante fuerte y claramente vemos cómo para el segmento sobre las 9.000, donde se elimina este beneficio tributario, hay un crecimiento bastante importante y después claramente hay un efecto entre el 2010 y 2011 de estabilización de los precios y después ya vienen crecimientos bastante importantes. Y para el segmento bajo a las 9.000, que era donde nos enfocábamos, que no iba a tener un efecto, y claramente el precio bastante plano. Entonces también, ¿y qué pasó con la cantidad demandada? Y claramente el efecto fue al revés de lo que se estaba esperando. Hablábamos de que la expectativa era que las ventas iban a disminuir producto de este aumento de precio, pero claramente el efecto fue contrario a lo esperado, donde observamos un alza bastante importante en este segmento. Pero básicamente este efecto se produce por factores económicos. Y aquí un poco vamos a explicar por qué o qué factores impulsaron esa venta. Si se dan cuenta, un cobre que del 2009, después de la crisis financiera y a partir del 2009 empieza a crecer fuertemente, un desempleo que claramente nos pilló el 2009 bastante alto y empieza a caer hacia el 2010 fuertemente, un crecimiento país del 5,7%. Y aquí me voy a detener un segundo. El mercado inmobiliario, cuando el país crece sobre el 5,5%, las ventas inmobiliarias son espectaculares. Y eso ya lo venimos ratificando para el año 2006, donde crecemos en torno al 6,8, 6,7, y tuvimos casi 40.000 unidades de venta, estamos hablando en el Gran Santiago, que es donde tenemos el mayor impacto, y ya hacia el 2012, que tenemos 5,8 de crecimiento, llegamos también a un récord de ventas de 41.000 unidades. Es decir, cuando el país crece sobre el 5%, las ventas son espectaculares. Unimasec,
que claramente muestra que iba al alza. Un ingreso per cápita que también, miren el crecimiento que tiene del 2009 al 2010, es decir, de un país que tenía un ingreso de 10.000, en promedio de $10.000, pasa a 12.000 y después pasamos a 14.000, es decir, un impacto bastante fuerte en lo que es ingreso de las personas. Tasas de interés, también bajando fuertemente, es decir, factores que claramente ayudaron a que las ventas crecieran fuertemente en este segmento. El año pasado revisamos y nos concentramos en entender los efectos que tenían las alzas de los costos. Si ven, hasta la lámina anterior lo que habíamos visto era puro desplazamiento de la demanda, y con esta lámina lo que queremos mostrar un poco es cómo fue o cómo se ajustó la demanda el año pasado o sobrepasaba los ajustes de costo. También es importante establecer si el aumento de precio explicado por demandas o sobrepasado se ajustaba con este aumento de costo. Es decir, el año pasado veíamos cómo era la estructura de costos del negocio inmobiliario y claramente que durante el año 2013 los precios de venta de las viviendas aumentaron en el rango esperado. Vemos ahí de un 10%, un 18%. Solamente el 2013 tuvimos crecimientos bastante importantes. Y finalmente el año pasado sí confirmamos las incertidumbres donde el resultado del negocio inmobiliario no se había visto amenazado. Entonces ahora nos enfocamos al año 2014, donde en el horizonte sí tenemos una reforma tributaria. Ya don Alberto ahí estuvo explicando un poco de qué se trata y nosotros vamos a tratar de complementarla con números. Y claramente hay un itinerario donde podemos encontrar 3 grandes hitos desde el año, yo diría, de 2015 hasta el 2017, y claramente vamos a tener expectativas de crecimiento, de permiso de edificación, donde sí vamos a ver aumentos, y eso ya está comprobado con lo que sucedió el año 2009. Y en términos de precio, es importante un poco ver cuáles son las expectativas, primero, de los cotizantes. Aquí tenemos una encuesta que hizo el portal inmobiliario en su página web, donde el 78% de los usuarios considera de que producto de la reforma va a haber un impacto bastante importante con el precio. Y si además esto lo complementamos con los actores inmobiliarios, donde mediante una encuesta web nos contestaron 52 personas, bastante bueno el resultado, donde un 87% también cree que los precios van a subir producto de la reforma tributaria. Entonces, si tenemos por un lado los cotizantes, por otro lado tenemos los actores inmobiliarios, podemos decir que ya tenemos una profecía casi autocumplida en que los precios van a subir. Veamos en cuánto ahora y ahí vamos a empezar a determinar cuál va a ser el real efecto. Entonces, para lo cual nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué pasará con los precios una vez aplicada la reforma? Y vamos a entrar al primer hito en términos que tiene que ver con el año 2015, donde la situación va a ser algo muy similar, como un poco también lo ha explicado don Alberto, donde vamos a tener un límite de precio de 4.000 UF, de costo de construcción, es importante dejarlo claro. Se supone que el precio de venta está muy cercano entre 8.000 y 9.000 UF, y el tope del crédito especial estamos hablando de 200 UF, es decir, va a bajar alrededor de 25 UF respecto a lo que ya teníamos o lo que tenemos hoy día en términos de crédito especial. Hagamos el primer ejercicio y aquí claramente vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Cuando vemos el precio de la vivienda por debajo de las 8.000 UF, claramente el efecto del crédito especial va a ser, como les decía, de 25 UF. Creemos que el efecto va a ser muy poco y claramente si hay un aumento de precio va a ser solamente por expectativas del mercado. Importante mencionar que este segmento sobre las 8.000, bajo las 8.000, perdón, representa casi el 91% del mercado. Y nos vemos con la otra contraparte, con las viviendas sobre las 8.000, que representa solamente el 9% del mercado, pierde el crédito especial de 2.25 unidades de fomento por vivienda, y ahí sí que tenemos el primer aumento de vivienda, del precio de las viviendas, que lo tenemos calculado en 5,6%
para este tipo de vivienda. El año 2016, aquí tenemos dos hitos bastante importantes, donde se grava el IVA con la venta habitual de inmuebles y también disminuimos el tope de las viviendas hasta un precio de venta de 3.000 y recalco que es el precio de vivienda, y lo cual nos da un tope de crédito especial de 150 UF, es decir, ojo, hay una disminución de 50 UF respecto a lo que ya veníamos observando desde el año 2015. Entonces, antes de partir un poco tomando esos dos hitos importantes, tenemos que entender la estructura de costos del desarrollo inmobiliario. En este caso lo tomamos para viviendas mayor a 4.000 UF, donde tenemos el precio final y su estructura de costos, donde tenemos que el terreno representa más o menos el 20% para este tipo de segmento. Después tenemos los costos que representan un 50%, y después tenemos todo lo que tiene que ver con los costos y gastos de la inmobiliaria, donde tenemos costos que están afectos y otros que no están afectos, que los no afectos representan un 12%, estamos hablando de los honorarios, de profesionales, intereses, y como resultado tomamos un promedio más o menos de un 12%. Ya don Alberto explicó que el tema de la obra, que representa el 50%, entre los débitos y los créditos debiera netearse. Entonces nosotros nos vamos a enfocar que tenemos un 12%, un 24% del valor agregado del precio, que en el fondo es donde debiéramos verse afectado el tema de IVA. Entonces, si hacemos el siguiente ejercicio, el 19% del 24% del precio, que ya lo hemos visto, tenemos un impacto de crecimiento de un 4,56%, y si esto a su vez le agregamos el IVA, tenemos que el efecto real del precio de la vivienda producto del IVA debiera ser 4,3%, y ese es el efecto real que debiera tener el IVA en la construcción. Por otro lado, además tenemos el efecto que tiene el crédito especial a las empresas constructoras, que se limita a un tope de 3.000 UF del precio de venta. Entonces hacemos el ejercicio que pasa con las viviendas sobre 3.000 UF, bajo las 3.000 UF. Importante destacar que a partir de esta fecha el precio de venta, vuelvo a insistir, es precio de venta y no costo de construcción. Importante que ya algo similar, bajo las 3.000 UF, el crédito especial disminuye en 50 UF, donde el precio no debiera verse afectado, solamente, como decíamos anteriormente, por expectativa. Y aquí sí que es importante que no vamos a ver un efecto significativo, pero solo si se vende la constructora. Ya algo don Alberto lo había explicado, y creemos que ahí sí no debiéramos ver un impacto mayor. Y por otro lado, cuando tenemos un precio de la vivienda mayor a 3.000, pierde el beneficio del crédito especial de 200 UF, y aquí el aumento del precio estamos hablando de un 6,7%. Es decir, si sumamos el año 2016 el efecto de IVA, que hablábamos que era un 5,4%, y por otro lado tenemos el efecto del crédito o la pérdida del crédito especial, claramente tenemos que las viviendas van a tener un aumento del 12,1% el año 2016. Y por otro lado, llegamos nuevamente al último hito, el año 2017, donde vamos a tener el límite final del crédito especial, el máximo del tope máximo de precio es 2.000 UF de precio de vivienda, y con un tope de crédito especial de 100 UF. Entonces, aquí vemos el efecto que tendría el crédito especial, con tope máximo, como decía, de 2.000 UF. Nuevamente, para la vivienda bajo las 2.000 UF, claramente, y ahí lo mencionó don Alberto, tiene que ver con la vivienda social, son las viviendas, hablábamos, que van entre 1.000 y 2.000, el DS01, donde el aumento de precio solamente por expectativa, y nuevamente hacemos hincapié en que no debiera haber un efecto significativo, pero solo si vende la constructora. Y por otro lado, el precio de la vivienda sobre 2.000 UF pierde el crédito especial, hablábamos del 2016, baja de 150 UF por vivienda, lo cual tiene un aumento no despreciable del 7,5%, y hacemos el siguiente ejercicio,
donde claramente por IVA hablábamos del 5,4 y por pérdida de crédito especial el 7,5, lo cual nos da un crecimiento de precios del 12,9 para el año 2017. Es importante hacer hincapié en que el efecto es decreciente para la vivienda de mayor precio con tope de 3.000 UF, de lo que veíamos del año 2016. Entonces, vemos un poco cómo ha sido la evolución de estos créditos en términos de crecimientos de precios. Y claramente, entonces, por un lado, vimos cuáles habían sido las expectativas de permisificación, de precios, y hoy día un poco también entender qué es lo que está pasando o qué es lo que pasaría con las ventas. Creemos que en el corto plazo la gente adelantará la decisión de compra, claramente para asegurar precio, con lo cual incentivaría la venta, estamos hablando antes del 2015. Y claramente también dentro de la encuesta quisimos un poco también preguntarle a los actores qué sucederá con los precios mientras se discute la reforma tributaria, y claramente tenemos que un 42%, y está bien discutido, porque si se dan cuenta tenemos un 42% que habla de que bajarán los precios, un 35% que habla que subirán y un 23% que se mantendrán. Es decir, no hay una claridad muy explícita para decir qué es lo que va a subir con los precios mientras se discute la reforma tributaria. Y también, entonces, después nos preguntamos, bueno, ¿qué pasará con la reforma tributaria ya aprobada? Y claramente no tenemos la bolita mágica de lo que va a suceder, pero sí, claro, tenemos algo que está claro, y se le preguntamos a los actores, bueno, ¿qué va a suceder? Ustedes son los entes que están participando en el negocio, y para un 74% piensa que las personas comprarán viviendas de menor superficie. Es decir, por un lado, tenemos claro que vamos a tener un aumento de precios bastante significativo en el precio de la vivienda, donde vamos a ver alzas de precios, yo creo, desde un 5% hasta un 12%. Además, vamos a ver que la reforma terminará con el beneficio del crédito IVA para las viviendas entre 2.000 y 8.000, ese es el rango donde deberá ser afectado. Y, por último, que se grava con IVA la venta habitual de inmuebles. Entonces, también nos queda pendiente hablar del impacto que tendrá la reforma tributaria en los arriendos. Y claramente ya creo que hemos visto bastantes números, con lo cual dejamos como tema y nos aseguramos que ya tenemos tema para el próximo año del seminario 2015. 1.000.000 de gracias.